Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. El día de hoy te voy a hablar de un tema fuerte, un tema controversial para muchos, un tema que muchos prefieren esconder, llevar en las sombras, porque es un tema que causa vergüenza, que causa pena, que a algunos les causa enojo, a algunos más les causa frustración. Y es el tema de, el día de hoy te voy a platicar sobre el problema, el infierno, porque en eso se convierte, el infierno de llevar una doble vida financiera. Comenzamos. Bueno, pues el infierno de llevar una doble vida financiera. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues es gente, son personas normales como tú, como yo. Quizá esto te esté pasando a ti. Quizá esto le está pasando a alguien que tú conoces y no te has dado cuenta. O no se ha dado cuenta esa persona. Es llevar una vida de mentiras, llevar una vida de engaños. Llevar una doble vida financiera. No estoy hablando de defraudadores. No estoy hablando de timadores. Ellos son criminales. Ellos merecen... Tú sabes que merecen. No estoy hablando de ellos. Gente que se dedica a estafar, gente que se dedica a vender falsas promesas. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de ti y de mí. De gente como tú, de gente como yo. De gente que, sin darse cuenta, poco a poco, ha ido construyendo una doble vida alrededor de sus finanzas. Cuando oyes doble vida, generalmente te imaginas a alguien que tiene a su esposa, a sus hijos, a su pareja, y por otro lado tiene otra pareja y tiene otra familia. Gente que tiene dos familias al mismo tiempo, que quién sabe cómo le hacen. No quiero saber cómo le hacen, no me interesa saber cómo le hacen, pero llevan doble vida. Ese es un tipo de persona. Y que a final de cuentas en su cabeza parece que todo está bien con sus dos familias. Parece que todo va de maravilla con sus dos familias. Pero en realidad no, porque se la vive escondiendo, se la vive engañando, se la vive mintiendo. Y es gente que pues a la larga las consecuencias de sus acciones le pesan tanto que es una carga emocional tremenda, es una carga financiera tremenda. Pero no estoy hablando hoy de los que llevan una vida doble con dos familias. No, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es de los que llevan una vida doble con sus finanzas. ¿Qué quiero decir cuando digo una vida doble? Bueno, pues llevan una vida, es la realidad, y a través de sus engaños, de sus mentiras, de sus visiones, de su visión distorsionada de la realidad, crean una segunda realidad, una realidad virtual. Crean una realidad en la que todo está bien, todo está de maravilla. Y superficialmente así parece. Pero le cavas un poquito, revisas un poquito en la profundidad de sus finanzas y resulta que sus finanzas son un desastre. A lo mejor es gente que se va a restaurantes cada semana, varias veces a la semana. A lo mejor es gente que se la pasa viajando. A lo mejor es gente que en sus redes sociales lleva una vida fantástica. A lo mejor es gente que te dice, que te platica lo bien que le va, lo bien que está, pero en realidad todo está mal. Todo está mal en el sentido de que ganan menos de lo que gastan. Gastan más de lo que ganan. ¿Cuál es la consecuencia de gastar más de lo que ganas? Que eventualmente las tarjetas de crédito se van a llenar. Que eventualmente le vas a pedir a Pedro para pagarle a Juan, para pagarle a Marco. Que eventualmente se llenan tanto de deudas que la vida se convierte en un infierno. ¿En qué momento la vida de estas personas se convierte en un infierno? Cuando la realidad
topa con su vida imaginaria. Cuando se les llenan las tarjetas. Cuando empiezan las llamadas de los acreedores, de los bancos. Cuando ya no tienen ni para dónde moverse, o cuando todos sus ingresos están comprometidos a pagar algo, a pagarle a alguien. Y ahí es cuando la vida se empieza a convertir en un infierno. Empiezan a decir, oye, ¿para qué trabajo? ¿Para qué hago para pagar todas esas deudas? Y empieza a afectarse la relación consigo mismos, empieza a afectarse la relación con su pareja, empieza a afectarse la relación con sus hijos. Porque de pronto a todo lo que le decían que sí, ya no le pueden decir que sí. Porque las tarjetas ya se llenaron. Porque aunque ganen muchísimo dinero, el llevar una vida más allá de sus ingresos les va creando un hoyo financiero cada vez más grande. Les va creando un hoyo emocional cada vez más grande. Entonces llega un momento en el que están tan inmersos en ese hoyo que no saben cómo salir. Literalmente se metieron al infierno. Entonces, no que sea religioso, yo no me considero alguien religioso, no. Pero estoy convencido de que el infierno sí existe, es real, y no es más que las consecuencias de tus acciones. En este caso, es la consecuencia de mentirte a ti mismo, de mentirle a tu pareja, de mentirle a tus amigos, de mentirle a tus hijos, que todo está bien. Mira, nos fuimos a no sé dónde, mira, hicimos no sé cuánto, mira cuántos restaurantes fuimos, mira mis redes sociales, mira las fotos tan hermosas que subí. Que todo lo pagué con la tarjeta de crédito, ¿ve? No pasa nada. Y sí, efectivamente, no pasa nada hasta que pasa. Y entonces se convierte en un problema. Porque esa doble vida, esa vida alterada, esa realidad alternativa que tú creaste en tu mente, que tú creaste en tu vida, que tú creaste en tus redes sociales, de pronto te das cuenta que era un castillo de cartas. Que cualquier gastito extra te tumba ese castillo de cartas. Y entonces, ¿cómo le vas a hacer para reconstruirlo? Cuando te enfrentas a la realidad de que ya no puedes seguir viviendo esa doble vida, de que ya llegaste al límite de llevar esa doble vida, es un impacto tremendo. Es un impacto emocional, es un impacto mental, es un impacto incluso físico para algunas personas. Hay gente que se enferma cuando la realidad choca con su realidad virtual, con su realidad alternativa. Seguramente tú conoces a alguien, alguna familia que parecía una familia acomodada, como dicen en algunas regiones de México, que parecía una familia que tenía mucho dinero y de pronto lo pierden todo. Por la adicción al juego del papá, por el amante de la mamá, por cualquier cosa que tú imagines. La realidad es que te llevaban una doble vida. Entonces, esta doble vida carcome tu realidad. No sé si ya viste Stranger Things. Yo acabo de terminar la cuarta temporada hace un poco y tiene mucho que ver con esto. Son las dos realidades. La realidad normal y lo que le llamaron ahí el upside down. Y de pronto el upside down se empieza a conectar con la vida real. Es lo mismo. Cuando llevas una vida doble, eventualmente tu realidad, tu vida alternativa va a chocar con lo que es. La realidad que te inventaste y la realidad que es van a chocar y van a crear mucho, mucho conflicto. Entonces vamos a suponer que tú eres alguien cuya realidad acaba de chocar con tu realidad virtual. ¿Cómo le haces?
para salir de ese hoyo, para salir de ese infierno que te acabas de dar cuenta que te metiste. No es que no te hayas dado cuenta, es que fue tan gradual que estabas plenamente consciente de cómo estaba pasando, pero evadías la realidad. Evitabas ver la realidad, que tus finanzas cada vez estaban más débiles. Evitabas el conflicto con ti mismo, el conflicto con tu pareja, contigo misma, el conflicto con tu entorno. Porque ajustar tu realidad virtual a tu realidad, a la realidad, es difícil. Si ya te acostumbraste a vivir con $5,000 más al mes de lo que ganas, pues de pronto vas a tener que cortar $5,000 al mes de tu gasto. Lo que implica que a muchas cosas le vas a tener que decir que no. Cosas que ya te acostumbraste a decirles que sí en tu realidad alternativa. Entonces, ese es el primer paso. Cuando te das cuenta que ya estás en ese hoyo, que ya estás en ese infierno, el primer paso para salir de ahí es darte cuenta de todo lo que le dijiste que sí antes, que ya no le puedes decir que sí. ¿A qué le puedes decir que no? Que ya te acostumbraste a decirle que sí, pero le dijiste que sí tantas veces que te comió, que te metió en un hoyo, que te mandó al infierno. Y es bien curioso, ¿eh? Gente que gasta más de lo que gana. Se sientan, revisan, y es bien interesante, cuando los ingresos son menos que los gastos, de pronto todos los gastos son importantes. ¿Sabes qué? No puedo cortar nada. Todo es bien importante. ¿Cómo voy a dejar de hacer esto? Ok. ¿Cómo vas a dejar de hacerlo? Tu realidad ya no te alcanza. Tienes que sacudirte tu realidad porque ya llenaste las tarjetas de crédito, porque los acreedores te están hablando, porque el negocio está a punto de tronar. El negocio al que le apostaste todo, que estabas convencido, que estabas convencida que te iba a ir súper bien, que estás convencida, que estabas convencida que le está yendo súper bien. En el momento que haces las cuentas, en el momento que revisas, resulta que el negocio le está yendo súper mal, que es pérdida tras pérdida tras pérdida, y ese negocio se está comiendo tus ahorros. Es una realidad alternativa. Ese negocio se está acabando tu dinero, se está acabando tus finanzas. El negocio está a punto de tronar y no lo quieres ver. Esa decisión que tomaste, que creías que te iba a ir súper bien, que estabas convencido que te iba a ir muy bien, resulta que la realidad dice que fue una terrible decisión. Esa inversión que te convencieron que era súper buena inversión, que tú estás convencido, que estás apostando, que ya te viste usando ese dinero de esa inversión para pagar la educación de tus hijos, para comprar una casa más grande. Esa inversión que tú no quieres ver que es un fraude, que no te has dado cuenta que es un fraude. Esa inversión creó una realidad alternativa en tu cabeza y en la cabeza de todos los otros que fueron defraudados por esa empresa. ¿Cómo le haces para darte cuenta que efectivamente ese dinero ya no existe? ¿Cómo le haces para darte cuenta que efectivamente ese negocio está a punto de tronar? ¿Cómo le haces para darte cuenta que tus gastos son más que tus ingresos? Y es lo que se conoce como el golpe de la realidad. Entonces, cuando te das cuenta de eso, dejas de vivir en la mentira y empiezas a vivir en la realidad. Y es el momento de ajustar tus percepciones, es el momento de ajustar tus expectativas, es el momento de ajustar la manera en que vives para adaptarla, para salir de esa realidad virtual en la que estabas y regresar a la realidad.
¿Qué gastos tienes que cortar? ¿De dónde va a salir el dinero para la educación de tus hijos si esa empresa te defraudó y perdiste todo? ¿De dónde va a salir el dinero para la casa que le ibas a comprar a tu mamá si la invertiste en Bitcoin? Y por el momento, la empresa a la que le metiste tus Bitcoins acaba de declararse en bancarrota. Y es muy posible que no recuperes nada o que recuperes centavos. Porque sí, el Bitcoin bajó de valor. Pero tú no contabas con que esa empresa iba a agarrar tus Bitcoins y los iba a usar para sus propios fines. Tú no sabías que eso iba a pasar. Pero pasó. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a adaptar tu nueva realidad? ¿Cómo vas a adaptar tus expectativas? ¿Cómo vas a adaptar tus gastos? Ahora que la realidad ya te pegó, que ya no puedes seguir viviendo en ese mundo virtual, que ya no quieres seguir viviendo en ese mundo virtual. Si necesitas ir a terapia, es posible que la terapia psicológica te ayude a resolver esos problemas. Es posible que una buena plática con tu pareja, una plática emocional, una plática dura, te ayude a resolver esos problemas. O al menos los problemas con tu pareja que se crearon como consecuencia de esto. Entonces, en pocas palabras, la manera de salir de ese hoyo, la manera de salir de ese infierno es dejar de mentirte. Dejar de mentirte a ti. Dejar de mentirle a tus seres queridos. Dejar de mentir y empezar a decir la verdad. Vas a decir, oye Miguel, pero yo no soy un mentiroso, yo no soy una mentirosa. ¿Cómo me dices que deje de mentir? Cuando creas una realidad alternativa, estás mintiendo. Te estás mintiendo a ti. Y lo más complicado es cuando tú te crees esas mentiras. Cuando tú te convences que es evidente que ese negocio está a punto de tronar. Es evidente que esa relación ya no funciona. Es evidente que esa inversión era un fraude. Pero para ti no lo es. Para ti no lo es porque tú te creaste un mundo virtual. Están todas las alarmas, todas las alertas, todas las señales, todas las red flags, como dicen en Estados Unidos, indicándote que eso está mal, que eso no es, que estás yendo por el camino incorrecto. Ignoras todas esas señales. Eso es mentirte. Entonces, darte cuenta de la realidad, decirte la verdad, ser honesto contigo mismo, ser honesta contigo misma y darte cuenta de que sí, efectivamente, creaste una realidad virtual. Y entonces empezar a vivir en la realidad. Salirte de ese mundo, salirte de esa doble vida y regresar a la vida real. Va a implicar decisiones, algunas muy fuertes. Va a implicar cambios en tu estilo de vida. Va a implicar cambios en tus expectativas futuras. Va a implicar adaptación. Pero sobre todo, va a implicar, va a implicar decirte la verdad. Decirte la verdad. Tan sencillo y a la vez tan complicado. Para alguien que está acostumbrado a vivir una doble vida con sus finanzas o con lo que sea, empezar a decir la verdad es sumamente difícil, pero a la vez es sumamente importante. Entonces, sal de ese mundo virtual. Date cuenta que estás en un hoyo. Date cuenta que estás en un infierno en el que tú mismo, en el que tú misma te metiste. Y la verdad, como dirían por ahí, la verdad te hará libre. La verdad te hará salir de ese hoyo. La verdad
te ayudará a crear una mejor realidad que la que vivías de manera virtual. ¿Por qué? Porque es la realidad, porque es la verdad. Porque cuando vives en la verdad, no vives con temor de que te descubran, no vives con temor de que de dónde va a salir todo esto. A lo mejor sí tienes dudas de dónde va a salir el dinero para pagar eso, pero ya tienes la claridad de que no tienes el dinero. A lo mejor antes estabas convencido de que sí lo tenías, a lo mejor antes estabas convencida de que el dinero iba a salir, no sé de dónde, la ley de la atracción, pero ya te diste cuenta de que no es el caso. Y entonces tu mente empieza a trabajar de manera diferente. Tu mente empieza a buscar soluciones. Va a ser incómodo, va a ser duro, va a ser difícil, pero te conviene. Te conviene llevar una vida centrada en la verdad. Si siempre has vivido en la verdad, te felicito. Si tus gastos se alinean con tus ingresos y ahorras, te felicito. Sigue así, sigue viviendo en la verdad. Si ese no es tu caso, entonces es momento de revisar tu vida, de revisar tus decisiones, de revisar tus expectativas. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Como siempre, te invito a que te inscribas a mi boletín de correo casi semanal, casi mensual. En miguelgomez.link/correo, miguelgomez.link/correo. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com/Miguel Gómez Consejero. Y por último, recordarte, invitarte a que me dejes un review en iTunes, a que me dejes tu calificación en Spotify. Esto le ayuda a los algoritmos a que recomienden este podcast a más gente. Entonces, por favor, si este podcast te gusta, si este episodio te gustó, déjame tu review ahí, déjame tus estrellitas. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente día.